tardes. Antes que nada, agradecer al comité científico por haber aceptado esta ponencia en esta jornada. Y lo que yo vengo a hablar es de un trabajo, de una ponencia que he elaborado con unos compañeros. Todos somos podólogos, menos ella última, que es enfermera, como muchos que estáis aquí. Y lo que vengo a hablar prácticamente es de la figura del podólogo en la prevención, diagnóstico y tratamiento de todas estas afecciones que estamos viendo a lo largo del día de hoy. Un punto de vista un poquito diferente, el de la podología, que creo que es fundamental a la hora de atender el tema de ulceraciones a nivel de miembro inferior, en este caso del pie, y que sería fundamental para siempre pues realizar un trabajo en equipo, un equipo multidisciplinar, que para mí es fundamental y para todos nosotros para conseguir cicatrizar, pues resolver todo tipo de problemas. Antes que nada, pues empezar con una breve introducción, algo que todos conocemos, que es una úlcera. Una úlcera es una lesión en la extremidad inferior, en este caso, que aparece de forma espontánea o accidental y cuya etiología puede referirse a un proceso patológico sistémico o de la extremidad y que no cicatriza en un tiempo, en un intervalo temporal esperado, normalmente en torno a unos 21 días, que es el proceso normal de cicatrización, y en este caso pues se ve un poquito aumentado. También definir el concepto de pie diabético, según la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Tenemos que tener claro que un pie diabético no es el pie de un paciente diabético, es el pie de un paciente diabético que sufre unas alteraciones a consecuencia de esta patología de base que él tiene. Normalmente una hiperglucemia mantenida, que va a producir una neuropatía y con presencia o no de isquemia va a producir una lesión o una ulceración en el pie. Ahora una pequeña catalogación de riesgo del paciente atendiendo a si ha tenido afectación en el pie anteriormente. Distinguimos tres tipos de catalogación de riesgo. La primera es el pie de alto riesgo, es cuando un paciente ha presentado una úlcera anterior o una amputación previa, está diagnosticado de isquemia o tiene diagnóstico de una neuropatía. También vemos el pie de moderado riesgo, un poquito más extenso. Son pacientes que tienen complicaciones diabéticas, como puede ser una nefropatía, una retinopatía diabética, que tiene una exploración patológica del pie, como una presencia de callosidades en la planta, como vemos aquí en la imagen, deformidades de los dedos, que tiene una biomecánica del pie alterada fundamental a la hora de caminar, que practica pues prácticas de riesgo, como caminar descalzo en la playa, cosa que un paciente con una neuropatía en este caso pues no podría realizar, puesto que se puede incrustar algo en la planta del pie, no darse cuenta hasta pasado un tiempo y presentar ya una ulceración muy avanzada. Y también que tenga una mala agudeza visual o alguna discapacidad para el autocuidado. Son los típicos pacientes diabéticos que acuden a consulta, que no tienen, en principio tienen la diabetes bien controlada, pero tienen, por ejemplo, una barriga bien grandota, no puede realizarse cuidado en los pies, y al tener esa discapacidad para el autocuidado pueden producirse lesiones que se pueden complicar y pueden originar problemas más serios. Y por último, el pie de bajo riesgo, que es un pie que es una persona que tiene diabetes pero que no ha presentado ninguna de las condiciones anteriormente comentadas. Ahora voy a explicar un poco, atendiendo a los distintos niveles de prevención, lo que hacemos nosotros, el podólogo, en cada nivel de prevención. Aquí la prevención primaria, tenemos un pie totalmente sano, que no sufre ninguna alteración, y vamos a actuar a nivel sobre todo de educación sanitaria. Fundamental, las revisiones al podólogo, siempre periódicas, para ver que todo el pie siempre está en correcto estado, y después pues los consejos básicos que le damos al paciente, como pueden ser aplicar calor natural, no utilizar estufa para no realizar quemaduras, limar la uña y no cortarla, y en caso de el corte que acuda al podólogo de referencia de la zona, no utilizar callicidas y por supuesto no utilizar tijeras para quitarse esta hiperkeratosis, esta dureza y callosidades que tenemos muchas veces en los pies. Aquí tenemos un pie típico que los que veis pies en hospitales, en distintos centros, estáis acostumbrados a ver. Es un paciente que uno no le puede decir que se haga un corte de uña recto, puesto porque la morfología de esta uña es una morfología curva, una uña muy amorfa y un poquito gruesa, entonces tendría que acudir en este caso al podólogo para realizar pues el tratamiento adecuado, un corte correcto, para que no aparezcan problemas a posteriori. Y por supuesto hablar del calzado, que el calzado tenga capacidad para albergar al pie y que sea el zapato el que se adapta al pie y no el pie al zapato. Eso hay que tenerlo muy claro y explicárselo muy bien al paciente. Vamos a la prevención secundaria. Ya tenemos lesiones, en este caso en la planta del pie, como puede ser una callosidad plantar o una úlcera, en este caso por un pie de charco. En este nivel vamos a actuar a nivel de la quiropodia. La quiropodia es el acto de eliminar cualquier tipo de dureza
o elomas o callosidades en los dedos que pueden ocasionar a largo plazo problemas más serios como pueden ser ulceración. Y luego el tema fundamental en el tratamiento de úlceras y sobrecargas plantares y dorsales del pie, que son el tema de las descargas. Algo que es fundamental que realiza el podólogo para quitar exceso de presión y que es fundamental sobre todo para que la biomecánica del pie camine bien. Ahora vemos una serie de descargas. Vemos aquí los fieltros de lana, son unos fieltros adhesivos, se ponen normalmente en la planta del pie o en el dorso para descargar zonas concretas. Vemos aquí en este caso una úlcera de plantar por un pie de Charcot, un pie diabético de largo tiempo de evolución, y con curas pertinentes, que no voy a hablar de curas, puesto que estáis perfectamente formados, le realizamos, aparte de las curas locales, una aplicación de unas descargas para descargar esta zona, puesto que la etiología principal de esta úlcera es por una sobrecarga puntual de la zona, y es fundamental para que esta herida, esta úlcera en este caso, cicatrice correctamente. Vemos como en un periodo de tiempo pues relativamente corto, con el tema de las descargas y las curas locales, vamos consiguiendo cicatrizar la herida, hasta que hemos pasado de este estado a una cicatrización completa con el uso de descargas plantares, que son fundamentales, y repito, usarlas en este tipo de lesiones. Aquí vemos pues otras descargas, como pueden ser en la zona esta del pie, en el dorso de los dedos, ¿de acuerdo? En zonas interdigitales, muchos callitos que aparecen en las zonas interdigitales entre los dedos son candidatos a formar ulceraciones en pacientes de riesgo si no se eliminan y no se tratan correctamente. También otro tipo de descarga que son el Total Contact Cast, se usa mucho en Estados Unidos, aquí lo utilizamos poco, pero son férulas que lo que hacen es una descarga total del pie. Después, por supuesto, los soportes plantares, que son descargas permanentes, los fieltros son de quita y pon, y realizamos pues ortesis plantares adaptadas para descargar la zona. Ortesis de silicona adaptada a los dedos para descargar también zonas de pulpejo de los dedos, calzado específico para descargar zonas del pie, y también aplicar pues distintas actuaciones a nivel del calzado. Y por último, de la educación, de la prevención secundaria, la cirugía profiláctica, operar el tema de deformidades de los dedos, de uñas, para conseguir que el pie esté lo más fisiológico posible. Y por último, la prevención terciaria, cuando tenemos una amputación, el uso de la ortoprótesis, para rellenar espacio entre los dedos para que el paciente consiga caminar correctamente, de la manera más funcional posible, como ve en este caso una amputación total del pie, y para rellenar los huecos para que los dedos no se vayan desplazando y ocupen ese espacio vacío. Prótesis de los dedos, estéticas. Y como conclusión, terminar que el podólogo es el profesional sanitario encargado de la prevención, diagnóstico y tratamiento de todas las afecciones del pie, que tiene un gran conocimiento del pie y de su biomecánica, que es fundamental para la prevención y tratamiento de estas lesiones, y muy importante, la formación de equipos multidisciplinares de distintos profesionales sanitarios que trabajemos siempre en nuestro campo de actuación para conseguir prevenir, tratar, pero sobre todo prevenir todo este tipo de lesiones. Agradecimiento a los doctores Luis Martínez Camuña y Rafael Rayo de la Universidad de Sevilla, que nos han ayudado en este trabajo, y muchas gracias por esta atención y espero que hayáis interesado.